les informo inmediatamente y les doy nuevamente la bienvenida a este curso de nivelación de Aprende ULS, enfocado principalmente en competencia lectora. Como ya sabemos, vamos a responder todas las preguntas que aparezcan del curso al finalizar la presentación inicial y, por supuesto, deben estar muy atentos tomando nota. Y por supuesto también anotando las cosas que sean más relevantes de revisar y de conversar en este proceso. Entonces, comenzamos de la siguiente manera. Redacción de textos para Aprende ULS, programa de apoyo a la permanencia, rendimiento, nivelación y desarrollo integral del estudiante. Esto en la Universidad de La Serena. Y en esta nivelación académica a distancia que estamos desarrollando, junto con mi compañera también Elizabeth Fuente, que pueden ver ahí, contenidos. Vamos a revisar los contenidos que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a hablar de coherencia y cohesión en textos académicos, una temática que ya hemos venido revisando, que ya se ha revisado un poquito. Sin embargo, ahora vamos a hacer un zoom. Es una especie de recapitulación muy, muy enriquecedora que te va a servir mucho. En primera instancia te vamos a enseñar o te vamos a comentar cómo planificar tu texto, ¿cierto? Eso es muy importante, ya que la planificación es clave en todo sentido. Para toda persona, para todo profesional y, por supuesto, cuando vamos a escribir un texto, también. También vamos a hablar de cómo escribir párrafos cohesionados y coherentes, ¿cierto? No basta solo con saber la teoría, sino que también lo que necesitamos es lograr de alguna manera poder dar ese producto, o sea, que seamos capaces de redactar ese texto de manera adecuada. Luego, un tercer punto, que es casi como una secuencialidad de pasos, ¿cierto? Es revisar tu texto, ¿ya? Y al revisar tu texto van a aparecer muchas cosas muy interesantes. Por eso no se trata solamente de hacer una revisión a la rápida, nosotros te vamos a entregar una pequeña metodología que de alguna manera te va a servir para filtrar realmente lo que tú estás buscando y la calidad de texto que quieres entregar, ¿cierto? Que eso es muy importante también, ya hablaremos de eso. Y finalmente vamos a dejar una actividad en línea para que los que quieran desarrollarla ahora la hacen simultáneamente con la explicación de la clase. Otros también pueden estar escuchando mi explicación y me pueden ir preguntando sin problema. Y por supuesto también, si no la llegan a terminar ahora, siempre está la instancia de la tarde. Ya les mostré el trabajo de tutoría para que puedan terminar esta actividad sin problema, tanto autónomamente con los videos que están en la plataforma o con su tutor, que también, si es que tiene contacto con él ya, es importante que vaya afianzando esa relación, porque es como una especie de padrino mágico, por decirlo así, que va a estar acompañando también este proceso académico, siempre con el respaldo de los mentores académicos de Aprende ULS. Competencias básicas a desarrollar. En primera instancia, siempre la lectura, ya saben, es el foco importantísimo y principal. Sin embargo, la escritura y la oralidad, como ya habrán dado cuenta, ¿cierto?, en este proceso de aprendizaje, siempre van a estar como ejes transversales. Partamos. Planifica tu texto. Ya, esto es lo primero que tenemos que revisar y que nos interesa mucho también consignar como un conocimiento relevante. Entonces, en primera instancia, lo que les decía es que para planificar tu texto, lo primero que tenemos que hacer es ordenar las ideas. Suena como que fuera muy evidente, sin embargo, es clave y esencial tener muy claro ciertas cosas. Y yo se las planteo aquí en color celeste como preguntas. Sin embargo, voy a agregar una pregunta más para que usted también la pueda consignar y anotar en su cuaderno. La primera, ¿qué es lo que quiero decir? Oye, muy importante, o sea, yo no puedo, permiso que me llega mucho brillo, yo no puedo comenzar una presentación sin primero tener muy claro el mensaje que quiero entregar, qué es lo que quiero decir, cómo lo voy a decir también es importante, ¿cierto? Pero lo primero que tengo que tener claro es cuál es el mensaje, ¿cierto? Tener claro cuál es el objetivo de mi enunciación, ya sea oral, escrita, ¿cierto? En cualquier soporte, pero ¿qué es lo que quiero comunicar? Primero pregúntate eso. ¿Quiero entregar el reporte de una investigación? ¿Quiero entregar un texto expositivo que ayude a las personas a tomar conciencia sobre el COVID-19? ¿Quiero...? Pues se me pueden ocurrir muchas cosas, ¿cierto? Pero acá el qué quiero decir también tiene mucho que ver con el objetivo. No obstante, la pregunta número 2, en la parte de abajo, ¿cómo lo quiero decir? Y tenerlo claro antes de empezar el texto también es esencial, ya que guarda relación con otros elementos, con elementos performativos de la comunicación, con elementos que dan, de alguna manera, que están centrados en el receptor, ¿cierto? Que dan forma al mensaje de acuerdo a la persona que me está escuchando, y por eso es que te quiero plantear la tercera pregunta. Nunca vas a saber cómo lo quieres decir, ¿cierto? Si es que efectivamente no tienes claro quién es el público objetivo, o incluso el avatar también, hoy día se habla también en algunas teorías
lingüística y también de neuromarketing. ¿Quién es el avatar, el público objetivo, la persona, ¿cierto?, a la que tú le vas a hablar. Aquí te quiero dar un dato muy importante. Si es que por A, B, C o D motivo, ¿cierto?, tienes que escribir un texto académico pronto, recuerda siempre que tu público objetivo son dos personas que incluso le podrías poner un nombre, ¿cierto? Y eso sería muy interesante. Por un lado, tienes a los investigadores o investigadoras que probablemente podrían en algún momento leer un texto académico como el que tú estás escribiendo, ¿verdad? Y por otro lado, tienes a los académicos universitarios, ¿cierto?, que serían personas que obviamente van a leer tu texto. Si no te haces una idea más o menos de quiénes podrían ser todavía, ¿cierto? Porque para muchos de ustedes es su primer ingreso a la vida universitaria, claramente tienes que empezar a pensar en los referentes que tienes. Por ahora, te recomiendo que si escribes un texto académico, piensa que lo está escribiendo para mí, y piensa que yo lo voy a revisar con la máxima rigurosidad, ¿cierto?, que tiene que ver con la redacción, que tiene que ver con la prolijidad de los datos y todo ese tipo de elementos que ustedes ya vienen trabajando desde el colegio. Sin embargo, acá estamos dándole algunos lineamientos más académicos y más universitarios para que puedan tener éxito en los primeros años de carrera y, por qué no decirlo, durante toda su carrera universitaria. Entonces, repito las preguntas: ¿qué es lo que quiero decir? La segunda es ¿cómo lo quiero decir? ¿Cierto? Ahí están las dos consignadas en celeste. Y la tercera sería, ¿cierto?, ¿cuál es mi público objetivo? ¿Verdad? ¿A qué persona, a qué grupo de personas le voy a escribir, le voy a hablar, voy a comunicarles este mensaje? Luego de eso, otro tip importante es utilizar frases breves. Si tienen alguna pregunta, chicos, siempre para el final, no se olviden, recuerden consignarla, guardarla en su cuaderno, y así respondemos a la velocidad de la luz todas las preguntas que aparezcan. Utiliza frases breves, esto es súper importante, ¿saben por qué? Porque cuando uno no es capaz de aplicar principios de economía lingüística, muchos me dicen, profe, ¿hay economía también en el lenguaje? Sí, efectivamente hay economía también en el lenguaje, y la utilizamos justamente para utilizar la menor cantidad de palabras posibles para entregar un mensaje. Menos es más, esto se aplica a esta regla, ¿cierto?, en este contexto, y por esa razón siempre debemos ser capaces de utilizar frases muy cortas que digan lo que tienen que decir, sin, y justamente tiene que ver con el otro punto, sin mucha retórica, es decir, sin tanto adorno. Por otra parte, o diciéndolo en otras palabras, ¿cierto?, podríamos decir que no hay que abusar de los adjetivos de tipo calificativo, es decir, todo lo que tenga que ver con características. Yo no tengo que decir, por ejemplo, cosas que muchas veces los periodistas utilizan cuando se quedan sin adjetivos calificativos para seguir rellenando la noticia. Acá en el texto científico, fuera todo eso, ¿cierto? Muy evidente podría ser como la nieve blanca, el bosque de árboles, ¿verdad? Pero si hemos escuchado, por ejemplo, esto de un incendio de grandes magnitudes o un siniestro de grandes magnitudes, un siniestro de grandes magnitudes, efectivamente los siniestros, los incendios, todas las cosas que impactan de alguna manera en ese espacio, siempre son de gran magnitud, ¿cierto? O cuando hablan, mira, de proporciones, cuando dicen un incendio de proporciones, todo incendio tiene una proporción, eso es lo que quería decir, efectivamente. Sin embargo, la proporción fue grande o pequeña, ¿cierto? Si vamos a utilizar un adjetivo, realmente démosle el sentido, ¿cierto?, que quiere tomar forma en ese texto, o sea, que funcione de la manera adecuada. Voy avanzando para que así también vayamos viendo cómo esto aterriza en lo real, ¿cierto? Y vamos a hacer un ejercicio al finalizar para que ustedes también lo puedan ver. Entonces, redacción de un párrafo bien cohesionado. ¿Ya? Esto es un zoom a lo que debería tener un párrafo de un texto científico o académico en la forma, ¿cierto? En el formato, ¿ok? Entonces, este párrafo X, que puede ser el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera que sea, debería tener alguno de estos elementos. Mucha atención. Siempre yo recomiendo, cuando estás recién empezando en esto de la escritura y la lectura académica, y sobre todo en la escritura, que es de lo que versa la clase de hoy, les recomiendo siempre empezar con un artículo más un sujeto. Entienda ese artículo no como artículo de investigación,
entienda ese artículo, perdón, como clase funcional de palabra. Es decir, un el, la, los, la, ¿cierto? Un, uno, una, ¿cierto? Si queremos hacer la distinción entre determinantes e indeterminantes. Ahora, ¿cuál es lo importante o qué es lo importante en este contexto? Que usted pueda poner ese artículo al comenzar, ¿cierto? Siempre acompañado del problema de investigación que va a ser el sujeto o el sustantivo, si tú quieres, ¿verdad? Entonces siempre les recomiendo artículo sustantivo, artículo sujeto. Probablemente va a ser una excelente mezcla, ¿ya? ¿Por qué itero con esto? Porque a veces el sujeto va a ser una frase, no va a ser solo una palabra, e incluso no va a ser solamente una persona. Más bien, cuando hablamos en investigación, hablamos de problemas de investigación, es decir, de situaciones problemáticas que usted debería consignar. Ejemplo, yo debería empezar un párrafo y ojalá el primer párrafo de mi introducción, si es que estoy haciendo este maniado concepto, ¿cierto?, de la inclusión educativa que lo he ocupado tanto en todas las clases, de la siguiente manera. Atención. La inclusión educativa es uno de los grandes problemas y desafíos que hoy enfrenta Chile en su sistema educacional nacional. ¿Ya? Por ejemplo, ahí yo tengo una frase con la que perfectamente podría empezar un trabajo académico, ¿cierto? Ahora, ¿cómo empecé? Con el problema de investigación, la inclusión educativa, ¿cierto? O la inclusión educativa en Chile, como usted lo quiera plantear, ¿cierto? Lo importante es que empecemos inmediatamente con el dato, ¿no? Había una vez, ¿cierto? Eso lo dejamos para la cuenta. O mi abuelito un día me contó que todo eso lo dejamos quizás para otros espectros de comunicación, tanto orales como escritos. Sin embargo, hoy en el texto académico, y usted lo va a notar en sus lecturas, van directo al grano. ¿Ya? ¿Es o no es? Esta es la información, esto se comprobó, esto no se comprobó. ¿Ya? Ese es el primer dato que quiero entregarles para que ustedes también, ahí hay otros ejemplos para que lo puedas ver, ¿cierto? Y que te des cuenta de que justamente empezamos con los datos, artículos, sujetos, ¿cierto? El escenario general de Chile. Artículo, sujeto, ¿cierto? También, y vamos jugando con esos elementos. Otra cosa importante, te recomiendo siempre numerar, ya ordenar numerativamente, ordinalmente, como se le llama, algunos elementos que estén en tu texto. Y no siempre tienes que decir número 1, número 2, número 3 o poner el numerito. También hay conectores que te los estoy dejando acá para sugerirte un posible ordenamiento en tus textos. ¿Ya? Esto también lo vas a notar cuando estés leyendo. Son huellas textuales que te van a decir, ah, mira, el autor está hablando primero de esto y después, luego o en segundo lugar, lo está comparando o está haciendo la distinción con otro concepto. Ya te das cuenta cómo realmente esos elementos son realmente valiosos, entonces te lo comento para que de alguna manera también puedas echar ojo a ello cuando estés leyendo. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, en segundo lugar, en primer término, en segundo término, en tercer término, ¿cierto? Los autores, y tanto tú también cuando escribas tus textos académicos, te recomiendo en todo momento, utilizar y echar mano a estos conectores que sin duda te van a ayudar muchísimo, tanto como lector, para ordenar tus ideas y poder sacar ideas principales, como también como escritor o escritora, ¿cierto?, de un texto académico o, por qué no decirlo, científico, en un futuro no muy lejano, cuando ya empiecen a motivarse también con esta beta o vida académica que les estamos mostrando. Finalmente, vamos a ocupar el mismo conector. Finalmente, en este slider, ¿cierto? En esta diapositiva, vamos a tocar el tema del conector de cierre. Y un conector de cierre como el finalmente que están viendo acá en pantalla, efectivamente me va a servir para poder cerrar de buena forma. No te olvides que el finalmente lleva siempre una coma que lo acompaña, lo marqué ahí con color celeste también, para que puedas poner cualquier frase que pueda cerrar, ¿cierto? Y que pueda condensar muy bien lo que estás diciendo. El finalmente lo puedes utilizar al finalizar todo el texto, o también puede ser para un apartado, puedes poner finalmente en esta sección de metodología, por ejemplo, también utilizamos entrevistas para complementar las encuestas. ¿Te das cuenta? Entonces también puedes finalizar algún párrafo, ¿cierto? O sea, perdón, algún texto con esto, alguna sección. Sin embargo, dentro de un párrafo extenso también podría funcionar. Finalmente, si nos dedicamos solo a este punto, podemos decir bla, bla, bla. Ya, ahora, pasando a otro tema, te saltas un punto aparte y te das cuenta cómo le vas dando un ritmo al texto. Entonces también, finalmente, otra cosa importante que tienes que saber es que tiene muchos sinónimos para finalizar, para dar cierre a este texto, ¿verdad? Y eso te va a permitir también dar una variedad, una correferencia y correlación en las palabras que no va a aburrir al lector. Y eso también es importante mencionarlo en esta clase. Seguimos avanzando. Escribe párrafos cohesionados y coherentes.
¿ok? Esto también lo dejamos de alguna manera aquí como un comentario fundamental, ya que si tú escribes un texto, no puedes entregarlo sin al menos haberle dado una revisión. ¿M? Y esta revisión debe tener ciertos sistemas. Yo estoy seguro que tú, en tu vida universitaria, vas a poder generar sistemas que sin duda van a ser una real respuesta para los textos que tú estás o vas a elaborar y que se van a adecuar también a las características de la carrera que tú estás estudiando. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante? Yo acá, junto con el equipo de Aprende URSS en el área de lenguaje, estamos entregándote una pequeña posibilidad, ¿cierto? Un esquema que podrías aplicar en la revisión de tus textos iniciales e ir complementándolo luego con otros elementos que te puedan servir. Entonces, para escribir párrafos cohesionados y coherentes, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer en primera instancia es revisar su coherencia, ¿ya? Primero la coherencia, ¿por qué? Porque es algo global. Darnos cuenta si realmente, y esto es lo que deberías anotar por ahí como apunte, cuando revisamos la coherencia, básicamente es darme cuenta si el texto tiene una introducción delimitada, un desarrollo delimitado y una conclusión o cierre delimitado, o sea, lo que debería tener todo texto, toda pieza de comunicación en este nivel, para que así de esa manera podamos, ¿cierto?, asentar un buen texto, lograr un buen producto en ese sentido. Pero no basta con eso. También nos interesa mucho que en la revisión número 2 no solamente pongas atención a la coherencia, ahora pasamos a un siguiente nivel, dejamos la coherencia atrás y vamos a revisar la cohesión, es decir, cómo utilicé los conectores en cada uno de los párrafos del texto que escribí, si están diciendo realmente lo que quieren decir, si están funcionando más bien realmente como deben funcionar. Recuerden que son clases funcionales de palabras. Sin embargo, aportan en la construcción lingüística y por supuesto también tienen una amplia incidencia en la comunicación. Por eso te menciono esto. ¿Cómo los conectores están funcionando en tus textos? ¿Cierto? ¿Cómo lo podemos saber? Tenemos que darnos cuenta, y les dejé un videíto, ¿cierto?, en la plataforma para que lo puedan revisar, donde aparecen todos los conectores habidos y por haber, para que tú también, ¿cierto?, puedas revisar si es un conector copulativo, ¿cierto?, que une, disyuntivo, que separa, ¿cierto?, un comparativo, ¿cierto?, que contrasta dos realidades, y así tantos otros conectores que de alguna manera tú ya debes haber visto por ahí, pero ahora hay que darle sentido a esos conectores en la forma de comunicación y tener especial cuidado en ello, ¿cierto? Te recomiendo hacerte una batería de conectores, ¿cierto? Y de alguna manera también vas a tener un respaldo respecto de esa información que es tan relevante para la construcción de un texto. Finalmente, nuevamente, ¿cierto? Estoy cerrando este slider, revisión final. O sea, siempre hay detalles que se nos van, que pueden ser de coherencia, de cohesión, de tipografía, ¿cierto? Cuando de repente me como una letra porque tenía hambre, porque puse una mayúscula donde no debía, o incluso de ortografía, que también habla mucho de nosotros. Revisar ortografía acentual, ortografía literal, ortografía puntual. Ayer u otro día me preguntaban respecto del uso del punto del punto y coma, ¿cierto? Eso de ortografía puntual, ¿cierto? Entonces la ortografía también es muy amplia y hay que revisarla para que así entreguemos un texto de calidad. ¿Ok? Ya avanzando ya hacia el final de esta exposición, de esta presentación, preparen siempre sus preguntas, que son muy valiosas y muy relevantes en este proceso, ejemplos de párrafo y técnicas de reconocimiento de ideas principales. ¿Ok? Acá tenemos una recomendación que dice lo siguiente: si un párrafo está bien escrito, debe tener una idea principal. ¿Ok? Y eso es una consigna, a menos que el párrafo sea muy, muy breve, que efectivamente sea la idea principal y nada más, o incluso que sea un párrafo que sea tan breve que esté apoyando a otro párrafo. Tienen clases funcionales. Sin embargo, yo no los voy a confundir con eso. Quiero que ustedes se lleven dos técnicas, ¿ya? Y esas dos técnicas, de aquí en adelante, las van a empezar a aplicar para poder sacar ideas principales de la manera más sencilla posible. Yo les voy a dar dos técnicas. Usted ve con cuál se queda, si va ocupando una o la otra, si quiere ocupar las dos simultáneamente, es una decisión suya. Lo importante es que nosotros desde el programa estamos también tendiéndole puentes para que usted de alguna manera pueda aplicar estas estrategias y por supuesto también lograr una buena inserción en la vida universitaria, y lo primero que hay que saber justamente es saber leer. No me cabe duda que usted sabe leer, pero debe saber leer al nivel académico y por supuesto también avanzar en este proceso. Como les iba contando, la primera técnica que les voy a comentar es la técnica por repetición,
¿ok? Y la técnica por repetición consiste en lo siguiente. No es nada más ni nada menos que revisar si hay una palabra o una frase que se pueda repetir dentro de este texto que yo les estoy presentando. Esto se hace siempre párrafo por párrafo. Por eso las personas en ocasiones cuando estamos estudiando anotamos al costado de cada párrafo, ¿cierto? Cada una de nuestras ideas, ¿ok? Justamente ojalá sea la idea principal traducida en conceptos o en una pequeña o breve frase, para así saber de qué se trata ese párrafo. ¿Ok? Ahora lo importante es lo siguiente. Por ejemplo, en este texto, la innovación educativa supone la introducción de cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tributen al mejoramiento de su calidad, asumiendo un carácter progresivo o radical. En las innovaciones, utilizando las herramientas de las TICs, se inserta el concepto de ecosistema de aprendizaje, definido a partir de la integración de la tecnología desde una perspectiva educativa. Mira, hasta ahí yo ya me di cuenta inmediatamente cuál era la idea principal, porque efectivamente el concepto de innovaciones, educativa y educativo, ¿cierto? En esta perspectiva educativa, que obviamente es de innovación, ya se está repitiendo el concepto. Entonces, si ya veo que se repite por lo menos 2 o 3 veces, efectivamente ya me está dando una seña de que podría ser, existiría una gran probabilidad de que sea la idea principal. Oye, a mí siempre me resulta, y es una técnica que ocupo bastante para poder sacar las ideas principales. Yo ya no subrayo mucho ideas principales porque encuentro que subrayar frases funcionales y no funcionales de palabra que tengan contenido y no contenido semántico es mucho texto. A veces encerrar las palabras clave te permite aislar el concepto y tener mucho, mucho más claro de qué trata, ¿verdad? Entonces vamos avanzando. Esa es la primera técnica, entonces, encerrar palabras que se repitan, ¿cierto?, en el texto y que probablemente me están dando luces de cuál es la idea principal. En segunda instancia, vamos a comentarles una segunda técnica que corresponde a la técnica por ubicación en el párrafo, también conocida como la técnica del párrafo paralelo o paralelismo, ¿verdad? Entendiendo este principio matemático, las calles paralelas y así, o las líneas paralelas, rectas paralelas, etc. La aplicación de la prueba pedagógica, eso dice el fragmento, yo utilicé distintos fragmentos de un paper modelo que siempre lo voy a estar utilizando para que ustedes lo tengan a mano, de alguna manera sepan de dónde estoy sacando los ejemplos. ¿Okay? La aplicación de la prueba pedagógica propició homogeneidad en los instrumentos evaluativos y la implementación de la evaluación formativa. La observación participativa evidenció el interés de los estudiantes en el desarrollo de evaluaciones y la necesidad de asesorar el trabajo con la plataforma Moodle. Los datos obtenidos en las encuestas mostraron una percepción estudiantil satisfactoria sobre la innovación, aunque el diseño gráfico de las actividades fue apreciado como una debilidad. ¿Ya? Mira, todo esto es parte de los resultados y por supuesto también un poco de las conclusiones del texto. Y mira qué interesante, acá aplicamos un principio siguiente. Les voy a comentar si lo quieren anotar como una recomendación. Si quiero aplicar la técnica por ubicación en el párrafo o el paralelismo, básicamente lo que necesito es centrar mi atención en el inicio, en la línea inicial del párrafo y en las líneas finales o la línea final del párrafo. ¿Por qué este principio? Principalmente porque existe un 99.9% de probabilidad de que la idea principal se encuentre al principio del párrafo. En un escalafón menor, ¿cierto? Otro porcentaje menor, pongamos un 70, 80%, estamos dando ciertos datos también que quizás pueden variar, pero lo que me interesa es que entiendan que en un porcentaje menor la idea principal podría estar al final. Podríamos seguir jugando con ese porcentaje, encontrándonos con párrafos donde la idea podría estar al principio y ser repetida al final. Pero mira, nunca te he dicho que la idea principal podría estar al medio, porque también el párrafo paralelo aplica para el ejemplo anterior, ya que la idea principal efectivamente está en las primeras líneas y no, lo que es más, en las primeras 3 palabras del párrafo que te mostré. Entonces, acá tenemos 2 técnicas que puedes empezar a aplicar y que obviamente podrías utilizar para sacar ideas principales en los textos científicos y académicos que te corresponde revisar en tu carrera universitaria y por supuesto también para la elaboración de esos párrafos cuando debas escribir, ¿verdad? Entonces, eso por una parte.
Para ir cerrando esta explicación, fue un poquito más extensa de lo normal, pero yo sé que es necesario poder afianzar estos conceptos. Te entregamos la referencia en norma APA de los fragmentos citados, de los dos fragmentos de recién. Es un artículo de investigación o paper, ya hicimos la distinción entre estos textos, ¿cierto? Y por supuesto, acá nos encontramos con la cita APA si la quieres tomar como ejemplo, para poder, ¿cierto?, quizás reproducirla en otros papers o artículos de investigación. Ahí está, perdón. Pomares, ¿cierto? Es el apellido del primer autor o autora del texto, coma, punto, la inicial. Ese et al que aparece acá significa y los demás. Entonces, cuando tú en norma APA tienes 6 o más autores que citar, para no poner una gran lista de apellidos, ¿cierto? Se pone el primer apellido, se pone una coma, se pone la inicial, un punto, y por supuesto se pone esta sigla et al, para decir que era Pomares con otras personas, ¿ok? Que también trabajaron en este artículo. Paréntesis, el año de publicación, recién salido del horno 2020, y dice lo siguiente: percepción estudiantil sobre una innovación evaluativa utilizando la plataforma Moodle. Es de la revista Edumecentro, es, es el volumen 2, el número de la revista es el número 12, ¿cierto? O sea, han habido 12 números en este segundo volumen de versión de la revista, y también se consignan las páginas que utiliza o que ocupa el texto científico en la revista electrónica académica, de la 92 a la 109. Esa revista puede ser Edumecentro, Ese Cielo, ¿verdad? Redalí, otras que hemos conversado anteriormente, para que usted también ya vaya conociendo esas fuentes de información que son tan relevantes. ¿Ya? Y llegamos a la parte final de esta exposición, dejándoles la posibilidad de que puedan hacer este desafío académico durante este tiempo y que me puedan ir preguntando cosas, ¿cierto? Seleccionar, esto es lo que deben hacer, básicamente seleccionar un texto científico y o académico, ¿cierto? O sea, da lo mismo cuál sea, lo importante es que sea un texto que esté escrito en esos términos, y realicemos también las siguientes acciones en él. Número 1, seleccionar las palabras clave y detectar la idea principal de un párrafo. Número 2, utilizar la técnica del paralelismo en otro párrafo, ¿cierto?, para seleccionar las ideas principales según ubicación. Y finalmente, copiar tu ejercicio en un documento Word, enviarlo con tu nombre y carrera a tu tutor o tutora académico o académica, ¿cierto? Y por supuesto también enviarlo con copia a tu mentor o mentora, a quien te hace las clases virtuales, y así de esa manera tenemos un respaldo de que ese documento llegó y que se puede trabajar también con tus tutores y tutoras académicos y académicas. Entonces, dicho esto, hemos culminado con la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla y dejar de grabar también esta sección de la clase, para que pasemos a la sección de preguntas, que es tan relevante también y que podamos revisarla sin inconvenientes, sin problema. A ver, permiso. Vamos a dejar de compartir pantalla, como les decía, chicos, y